cantar em espanhol também. Nuestro Dios es un Dios de fiesta que nos llena de alegría. Todos juntos lo celebramos noche y día. Nuestros pies corren por la tierra, proclamando en sintonía una sola palabra que es la que nos guía. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen, alerta. Dios de fiesta. Expresa Dios de fiesta, su hablar es alegría, alegría, que en nosotros sí. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen, alerta. Dios nos dice izquierda, derecha. Dios nos dice alerta. Dios de fiesta, su hablar es alegría, alegría, que en nosotros se expresa. Dios de fiesta, su hablar es alegría, alegría. Amada iglesia, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la reunión ministerial donde el Señor nos edifica con vida, nos edifica con amor. Esta palabra que cada día se constituye en nosotros, nos renueva. Esta palabra que satura todo nuestro ser, mente, emoción, voluntad, para cada día unirnos a hacer la voluntad de Dios. Aleluya, bienvenidos a todos. Amén, vamos a disfrutar, aleluya, en esta noche el hablar profético del Señor a través de cada uno de los profetas. El Señor nos hablaba esta semana un encargo muy importante, dice el pacto de Dios con Noé. Aleluya, por el pacto de Dios con Noé, aleluya, gloria al Señor. Y nos daba un capítulo principal allí que es el de Génesis 9:1, Génesis 1 al 29. Nos daba el Señor allí, aleluya, este versículo de 9 al 1 al 29, Señor Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué tal si encabezamos esta comunión en el Señor? Vamos a encabezar esta comunión. Toma a su hermano que está allá al lado y vamos a orar para que el Señor nos hable en esta noche y poder nosotros seguir haciendo la voluntad del Señor. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar reunidos en su nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús, aleluya, porque somos muy importantes para usted. Gracias, Señor, porque somos el centro de su creación, Señor, para hacer su voluntad, Señor. Hoy hay una urgente necesidad y es que todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Hoy, Señor, llévenos cada día a unirnos a su corazón. Llévenos a unirnos al deseo de su corazón, Señor, que es que Cristo encabece todas las cosas. Por eso hoy usted cuenta con el hombre. Solo el hombre, Señor, puede hacer su voluntad. Solo el hombre puede producir este encabezamiento, Señor, en obediencia, llevando el evangelio por todo lugar. Gracias, Señor Jesús. Llévenos a la obediencia, Señor. Llévenos cada día, Señor, a que esto arde en nuestro corazón, Señor, en nuestro espíritu, para unirnos a usted, Señor. Y esto cada día, Señor, se puede expandir por todo lugar. Señor, la predicación del evangelio. En nosotros, Señor, hablar por usted, Señor, en todo lugar, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria, hermano, gloria al Señor. Y el Señor nos decía allí de que el Señor conservó la familia de Noé. Cierto, no solamente porque de pronto dijo, pobrecito, vamos a conservar la raza humana para que la raza humana permanezca. Decía allí de que el Señor preservó la familia de Noé, hermanos, allí en el diluvio,
porque el Señor quiere que el hombre haga su voluntad. Por eso, hermanos, dice que solamente el hombre puede hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Solamente el hombre puede hacer la voluntad de Dios. Por eso dice que es presunción. De pronto los que piensan de que muchas personas creen de que como el universo es tan extenso, hermanos, tiene cosmos, tiene las estrellas, galaxias y todo eso, de pronto no creen, hermanos, de que el hombre sea el centro, ¿verdad?, de la creación. O sea, que en otros lugares pronto puede haber vida, ¿cierto? Pero, hermanos, el hombre es, hermano, el centro de la creación de Dios, porque solamente el hombre puede llevar a cabo la voluntad de Dios. Dios no puede llevar a cabo su voluntad, hermano, si el hombre no existiera, si el hombre no estuviera. Solamente, hermano, Dios puede hacer su voluntad a través del hombre. Por eso el Señor decía allí de que los cielos fueron hechos para la tierra fue hecho para el hombre y el hombre fue hecho para hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor colocó espíritu dentro del hombre para él poder realizar su voluntad. Aleluya, por eso el Señor coloca espíritu dentro del hombre. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad. Entonces, aleluya, hermano, gloria al Señor, porque el hombre fue creado para hacer la voluntad de Dios. El Señor conservó la raza humana para hacer su voluntad. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere? El Señor nos mostraba allí, hermano. Vamos a leer Génesis 9:1. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hermano, aleluya, gloria al Señor. Dice: bendijo Dios a Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, ¿cuál es el deseo del corazón de Dios? El deseo del corazón de Dios es que todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Hermano, todas las cosas se puedan encabezar en Cristo, ¿verdad? Eso el Señor nos lo ha mostrado en Efesios 1, 9, 10. Dice que el deseo del corazón de Dios, hermano, es que todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Y para eso el Señor dio el tiempo. ¿Para qué es el tiempo, hermanos? El tiempo es para encabezar todas las cosas en Cristo, ¿cierto? Para eso el Señor creó el tiempo. Durante la dispensación, hermanos, dice allí de la plenitud de los tiempos, Dios va a encabezar todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Aquello que no se deje encabezar, hermano, por Cristo, hermano, los enemigos de Dios, aquellos que se resistan a este encabezamiento, dice que serán lanzados al lago de fuego, decía el Señor allí a través de su palabra. Entonces, hermano, aleluya, porque nosotros somos eso que hoy, hermano, nos encabezamos en Cristo. Hoy por medio de su palabra profética, esa palabra que cada día nos llena, esa palabra que cada día nos satura, esa palabra que cada día, hermano, nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Aleluya, hermanos, somos eso que nos estamos encabezando en Cristo. Pero el Señor también quiere que nosotros salgamos a encabezar a las demás personas. Por eso la predicación del Evangelio, por eso el TCI, por eso los adolescentes, por eso los valientes de David, por eso, hermanos, los hermanos mayores, aleluya, toda la iglesia unida, hermanos, a salir en esta dispensación de la plenitud de los tiempos, a encabezar todas las cosas en Cristo. Porque dice que el que se resista, hermano, a este encabezamiento, aquel que no se encabeza en Cristo, dice que será lanzado al lago de fuego. Pero aquel, hermano, que obedeció, aquel que fue sumiso, hermano, al hablar de Dios, aquel que le creyó a Dios, dice que este pasará, cuando el Señor venga, dice que pasará a la eternidad, porque dice que el Señor vive de eternidad en eternidad. Por eso el Señor hoy, hermanos, está escogiendo un grupo etario, decía el Señor allí. Él está escogiendo los valientes de David. Dice que este es el grupo más ocupado, ¿verdad? El que más trabaja. Dice que 10, 12 horas, decía el Señor allí, porque ellos están, hermanos, en su progreso profesional, en el sustento de la familia, ¿cierto? En todas estas cosas, hermano, en que el enemigo quiere envolver al hombre. Y el Señor decía: les hago un reto a estos valientes de David, a este grupo de edades etarios de 20 a 50 años. Los reto: den un paso de fe, conságrense al Señor
entreguen su tiempo al Señor, porque si usted, hermano, en el trabajo se dedica, se esclaviza en un trabajo, ¿verdad? Y usted no aparta ese tiempo para el Señor, hermano, su jefe los fines de semana le va a decir que también trabaje los fines de semana y usted no va a tener tiempo para Dios. Hermano, y el Señor decía allí de que le hace un reto a estos valientes de David. Le hace un reto, hermano, de que den un paso de fe, de que le crean al Señor. Hermano, que aparten un mayor tiempo para el Señor y verán los resultados de que, hermanos, dice allí de que van a ser más productivos. Aleluya, hermano, esto misteriosamente dice que van a producir más. Cierto, si ellos le dedican este tiempo, mayor tiempo al Señor, a estar cerca de la palabra, a estar en todas las conferencias, la mayoría de las conferencias, hermano, dice de que esto va a ser un cambio en cada una de nuestras vidas. Decía que va a ser un cambio en sus vidas. Por eso el Señor decía, los reto a que dé un paso de fe, a que le crea a Dios, a que se consagra al Señor, que aparte este mayor tiempo para el Señor y usted va a producir más. Inclusive su jefe lo va a ascender, porque cuando esté con los demás compañeros lo va a resaltar, porque hermano, es como José. Dice que todo lo que José tocaba era prosperado, porque José andaba con Dios. Aleluya, Dios andaba con José. Entonces estos valientes de David, si se deciden, hermanos, a seguir de cerca la palabra, estar en la conferencia, hacer uno con la obra de Dios, hermanos, allí ellos van a conocer la urgencia de Dios, van a tener otra perspectiva de la obra de Dios, no solamente en sus localidades, sino también en las demás regiones, en otras ciudades. Dice que la perspectiva va a cambiar en estos valientes de David si ellos dan este paso de fe y se consagran al Señor. Aleluya, hermano, gloria al Señor. El Señor es precioso, el Señor es maravilloso, porque dice que no se trata de hacer dinero, de hacer dinero. Si un valiente de David esto se dedica a hacer dinero, dice que se descuida espiritualmente y puede perder hasta la familia. Se descuida espiritualmente y puede perder hasta la familia. Entonces estos valientes de David, hermanos, necesitan dar este paso de fe. Necesitan consagrarse al Señor. Allí será salva su familia. Decía allí de que hermano, ahí dice que jugadores de fútbol, por dar un ejemplo de tantos, dice allí, hermano, de que ganan mucho dinero. Dice que le pierden sabor al dinero, le pierden sabor a la plata. Tienen colección de carros de lujos, ¿cierto? Dice que usan el reloj más costoso de 30, 40 millones. Dice que esa fiesta de ricos, hermano, es pura fachada. Decía el Señor allí, fiesta de ricos, puras fachadas, hermano, pero al final, hermano, si Dios no es la realidad, dice que están en depresión. Ellos, hermanos, están en depresión. Así tengan todo el dinero del mundo, hermanos. Así tengan la colección de carros. Así tengan el reloj más costoso. Así tengan los vestidos más lujosos. Hermanos, si Dios no es la realidad, si Dios no es la realidad de todas esas cosas, dice que van a estar en depresión. Aleluya, hermano, gloria al Señor, porque nosotros hoy estamos unidos a la voluntad de Dios. El Señor cada día, hermano, nos lleve a estar unidos a su voluntad. Solamente su vida y mi vida va a tener sentido si yo me uno a la voluntad de Dios. Hermano, la única manera de que su vida y mi vida tenga sentido es que yo me una a la voluntad de Dios. Aleluya, gloria al Señor, amado hermano. Continúa nuestro hermano Evelio con el encargo. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. La vida humana existe para servir al Señor. La vida humana existe para servir al Señor y hacer su voluntad. Hermano, la vida humana existe para servir al Señor y hacer su voluntad. Vemos que en este día el Señor nos quiere mostrar la realidad de la sangre de Cristo. Y nos mostraba cómo el hombre es tan importante para Dios, porque Dios no puede cumplir su voluntad en la tierra sin el hombre. Entonces, y vemos que el Señor nos mostraba que en Efesios 1, o en Génesis 1:28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugarla y señoread. Vemos que esto era el propósito del Señor, ¿verdad? Que el hombre comiera del fruto del árbol de la vida y recibiría la vida de Dios. Y Dios, a través del hombre, subyugaría toda la tierra.
Hermano, pero sucedió algo que fue horroroso. Cuando el hombre escuchó la serpiente, cuando el hombre y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, perdió perdió la posibilidad de sojuzgar la tierra que jamás podía hacerlo sin la vida de Dios. Al desconectarse de Dios, perdió esta posibilidad de tener, de sojuzgar y señorear la tierra. Por eso, cuando Dios bendijo a Noé y a sus hijos, lo reafirmó de lo que había dicho luego de haber creado al hombre. Ya en Génesis 9, ya en Génesis 9:1 vemos que dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hermanos, ya aquí no se le pidió a la familia de Noé el subyugar, ya no se le pidió a la familia de Noé el subyugar y señorear la tierra. ¿Cuál fue la razón? Vemos la diferencia entre Génesis 1:28 y Génesis 9:1, que hace falta esas dos palabras, ¿verdad? De subyugar y señorear la tierra. Y aquí el Señor nos mostraba que la razón fue la caída del hombre. Con la caída del hombre vino corrupción al hombre. Y con la corrupción el pecado. Entonces, y vemos aquí que en Romanos 5:12 dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, entonces esta fue la consecuencia, hermano, este pecado. Y vemos aquí que el Señor nos mostraba que el hombre ya no era capaz de gobernar la tierra, porque ya en él había pecado, había corrupción. Pero el Señor no se quedó ahí. Dios tendría que esperar la llegada del descendiente de la mujer, Cristo. Amén. Hermano, gracias al Señor. Mire, el Señor sigue amando tanto al hombre que Él dio su Hijo para que este Hijo, descendiente de mujer, Cristo, señoreara la tierra y volviera, ¿qué? Al plan inicial. Como cuando ya vimos cómo cuando el pecado entra en el hombre, este plan inicial se dañó, ¿verdad? Pero el Señor no se quedó ahí, sino que el Señor envió al descendiente de mujer, Cristo, para que retomara este plan inicial. Entonces vemos que, pues aquí vemos por qué a Noé no se le pidió que subyugara y señoreara la tierra. Y vemos que también Dios le dijo a Noé: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Entonces vemos por qué Dios necesitó infundir temor y miedo a todos los animales de la tierra. Nos hizo esa pregunta, hermano, porque si eso no se lo hubiera infundido a los animales hubieran acabado con el hombre. Pero el Señor, por conservar, Señor, en su plan de conservar al hombre, infundió miedo en estos animales. Y vemos que el Señor, el hermano preguntaba: ¿ya usted lo mordió un caballo? ¿Ya usted sintió la patada de un burro? Entonces vemos que cómo el Señor le infundió ahí miedo a los animales para conservar, porque mire, para conservar al hombre. Entonces vemos también que el hombre al principio su alimentación era de vegetales, ¿verdad? De toda planta, de toda semilla, esa era su alimentación. Pero con legumbres, pero cuando el Señor, esta pareja quiso cubrirse con las hojas, el Señor no aprobó y quiso el Señor cubrir con la piel de animales. Dice el Señor ahí que sacrificaban los animales como la oveja, ¿verdad? Y esa lana servía, ese cuero, esa piel servía para hacer vestiduras que eran aprobadas por el Señor. Por eso
aquí el Señor nos mostraba que el derramamiento de sangre de los animales sacrificados volvía por la remisión de pecados, porque el Señor decía que si nos mostraba que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Vemos aquí que por eso el Señor nos dice que estos hechos no tenían sentido sin Cristo no hubiera venido y se hubiera convertido en el Cordero de Dios, quien murió en la cruz y derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Aleluya, hermano, que vino el Cordero, el Señor envió al Cordero, ¿para qué? Para que muriera en la cruz por nosotros, por usted y por mí, y así tuviéramos remisión de pecados. Señor, nos dé este discernimiento para nosotros valorar la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre para remisión de nuestros pecados. Entonces, gracias al Señor, hoy disfrutamos de ese perdón, disfrutamos de la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor envió a su Hijo como ese Cordero Pascual para que muriera en la cruz y derramara su sangre para nuestra salvación. Por eso hoy el Señor nos decía, gracias al Señor, tenemos el privilegio de disfrutar hoy la realidad de todo lo que vemos en el libro de Génesis, ¿verdad? Porque el Señor quiere que nosotros practiquemos esta realidad de estar cerca a la palabra, de estar unidos al Señor y no nos pase y de verdad podamos ser guiados por Él de día en día. Amén. Sí, gracias al Señor, hermano. Seguimos con este encargo, ¿verdad? El Señor nos está hablando a través del pacto de Dios con Noé. Señor Jesús, estamos aquí en el mensaje 20. Aleluya. Hermano, entonces, como compartía nuestro hermano Evelio, ¿verdad? Que dice que cuando nosotros consumimos carne, hermano, eso nos recuerda de que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Cada vez que nosotros comamos carne tenemos que acordar, hermano, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Señor Jesús, por eso en este punto, ¿verdad? Que nos habla, cada este día, ¿verdad? Que el Señor nos habla, dice, el gobierno de la conciencia humana. Señor Jesús, Dios se la dejó clara a Adán, dice, Él le dijo, que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Pero la serpiente allí, como tratando de poner a Dios como mentiroso, y dijo la serpiente, no es que moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, allí vemos, ¿verdad?, que el hombre le creyó a la palabra de la serpiente. Hermano, este es un punto importante. ¿A quién estamos creyendo? ¿A la serpiente o a Dios? Hermano, esto es para meditar, ¿verdad? Yo necesito creer la palabra del Señor. El hombre allí le creyó fue a la palabra de la serpiente. Entonces vino la consecuencia de que el hombre necesitaba comer del árbol de la vida para llenarse de la vida de Dios. Señor Jesús. Entonces miramos allí que dice que el hombre a través de la vida, luego el hombre gobernaba y juzgaba toda la tierra, pero este plan se vio temporalmente obstaculizado por la función del espíritu humano de conectarse con Dios y se volvió completamente, esto sucedió en la caída, hermano. Dios a través del espíritu, ¿verdad?, podía conectarse con el hombre, pero a través de la caída esto perdió su función. Señor Jesús. Entonces miramos aquí un punto, ¿verdad?, que en Génesis, ¿verdad?, cuando miramos que antes de No y Noé, ¿verdad?, Adán caminaba con Dios. Mire, fue el hombre que caminó con Dios, porque aquí en la Biblia dice que en Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Señor Jesús. Entonces, la palabra de Dios dirigía sus acciones, pero cuando el hombre cayó, fue expulsado del huerto.
quien comenzó a gobernarlo, la conciencia. Señor Jesús, el hombre allí cuando cayó, Dios lo expulsó del huerto. Entonces, y allí no era gobernado por Dios, sino por la conciencia. Señor Jesús, debemos comprender que es para que el hombre no profundizara aún más su caída, Dios impuso una ley en la conciencia humana. Desde ese momento el hombre pasó del gobierno de Dios al gobierno de su conciencia. Señor Jesús, hermano, puso Dios una ley, ¿verdad? Como miramos aquí en Romanos. Vamos a leer esta cita aquí en Romanos, por favor. Vamos a ver aquí en Romanos que Dios puso esa ley. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan la ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Señor Jesús. Bueno, entonces los gentiles que no conocen la ley de los judíos, por lo tanto esta ley es una ley que Dios puso en nuestra conciencia como parte de la propia naturaleza humana. Señor Jesús. Entonces miramos, ¿verdad?, que la conciencia aquí dice que la conciencia está en el espíritu humano. Mire, es una parte del espíritu humano, está la conciencia. Y los pensamientos, en cambio, forman parte del alma. Ellos deben de estar allí en armonía. Señor Jesús. Mano, entonces aquí el hermano Pedro, ¿verdad?, a través del mensaje, hablaba que antiguamente, ¿verdad?, los animales, para entender un poquito, esto es profundo, hermano, dice que antiguamente se marcaban, ¿verdad?, pero en esa parte que los animales eran marcados, esa parte quedaba quemada, o sea, quedaba sensibilidad. No sé, ya eso no le salía más pelo allí al animal. Hermano, entonces el hermano decía, ustedes los adolescentes, les preguntaba a los adolescentes, ¿qué es la sensibilidad, hermano? ¿Qué es una conciencia, perdón? ¿Qué es una conciencia cauterizada? Hermano, algo que ya no siente nada, que lo hace y lo hace. La mamá le pregunta al hijo, hijo, ¿tú hiciste esto? Y el hijo le dice, no. Y le está sabiendo y sabe que lo hizo, ¿cierto? Mire, ¿por qué? Porque ya la conciencia está cauterizada. Señor, hermano, el Señor nos guarde, ¿verdad?, de tener una conciencia cauterizada, ¿verdad? Por eso el Señor nos hablaba, dice aquí, dice que nosotros debemos obedecer, ¿verdad?, a la mente, a lo que la conciencia. Eso está malo. Fuiste a la tienda y te dieron los vueltos de más, Pedro, y no los devolviste. Mire, ya la mente, la conciencia me está diciendo, ¿qué tengo que hacer? Devolverlo. Señor, mire, usted se equivocó, no sé, me dio más de más, yo le devuelvo. Señor Jesús, por eso dice que ¿cómo evitamos cauterizar nuestra conciencia? Obedeciendo y no justificando ni insistiendo en hacer lo que queremos. Así mantenemos una conciencia siempre limpia y pura. ¡Aleluya! Bueno, así mantenemos una conciencia limpia y pura. Señor Jesús, mano, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a tener una conciencia limpia y pura. Yo necesito tener una conciencia limpia y pura. Señor Jesús. Por eso, lamentable, el gobierno de la conciencia no fue efectivo. La maldad comenzó a multiplicarse y dijo Jehová, no conteneré mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Señor Jesús. Mano, aunque Dios puso esa ley, ¿verdad?, en el ser humano esta ley, pero el hombre continúa. Por eso en Génesis 3:6 el Señor dice, no conteneré mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Señor Jesús. Mano, por eso dice que el hombre sigue viviendo según la carne, buscando los placeres
de la carne. Esta era la situación descrita en el 6º capítulo de Génesis. Señor Jesús. Hermano, ¿verdad que el Señor nos ayude, hermano? Señor Jesús. Amén. Para darle aquí espacio al hermano. Amén, amén, amén. En el huerto del Edén, el hombre caminaba con Dios. En el huerto del Edén, el hombre caminaba con Dios. Y Dios lo gobernaba, y Dios lo gobernaba, y Dios lo gobernaba. Amén, hermano. Gracias al Señor porque esta palabra que estamos recibiendo en estos tiempos es la salvación para nosotros. Amén. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermano, gracias al Señor porque hoy tenemos esa comisión de predicar el evangelio. Amén, amén. Dice que sometámonos a toda persona de la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Hermano, cuando nosotros obedecemos la palabra, estamos obedeciendo el encargo de Dios. Amén. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso gracias al Señor, porque de verdad necesitamos obedecer esta palabra que estamos recibiendo. Amén. Dios necesita la multiplicación del hombre para cumplir su voluntad. Dios necesita la multiplicación del hombre para cumplir su voluntad. Amén, amén, hermano. Por eso el sábado de la gran salida a las 4 p.m. Dios nos espera. En los 10 sectores, todos vamos a obedecer a la palabra profética. Vamos a obedecer el hablar del Señor. Oh, Señor Jesús, dice, no es normal de que los cristianos se limiten a trabajar en su propia ciudad. Necesitamos multiplicarnos y llenar la tierra. Gracias al Señor porque hoy tenemos esa responsabilidad de que cuando predicamos en los cielos hay fiesta. Muchas personas son salvas, muchas personas son llevadas al reino. Amén. Dios quiere conquistar toda la tierra. Dios quiere conquistar toda la tierra. Amén, amén. Por lo tanto, especialmente a los valientes de David, les digo que deben salir un poco de su ciudad para ver las necesidades de la obra en toda la tierra. Cumplamos la voluntad de Dios. No podemos conformarnos con permanecer en un solo lugar. Cuando los líderes no permiten que los hermanos salgan de su área de actividad para trabajar en otra área, es señal de que quieren construir un reino solo para sí mismos. Esto es señal de que allí no hay gobierno de Dios. Por eso sabemos que todos necesitamos comprometernos a lo que el Señor está hablando. Que todos seamos conscientes de que la voluntad de Dios es reinar sobre toda la tierra. Hermano, gracias al Señor porque hay una comisión y la comisión es predicar el evangelio a toda criatura. Señor Jesús, pero dice que solo hay un camino a través del arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos volvemos al Señor, somos obedientes. Dice que el arrepentimiento nos libera del reino de las tinieblas, porque en la naturaleza pecaminosa de Satanás no existe el arrepentimiento. Hermano, obedezcamos esta palabra. Hoy necesitamos movernos, como el Señor nos está hablando, ser uno con lo que el Señor está haciendo, porque dice que Jesús tampoco se limitó a una sola ciudad. Señor Jesús ni predicó únicamente en una escuela o templo, sino que corría, amén, corría ciudades y aldeas predicando el reino, amén. Hoy nosotros necesitamos predicar el reino. Necesitamos salir a las calles, a diferentes lugares y llevar esta palabra a todas las personas. Porque necesitamos, hermanos, es obedecer. Señor Jesús, el hablar de la palabra profética.
Señor Jesús. Las fronteras se quebraron, los países juntos trabajando. Las fronteras se quebraron, los países juntos trabajando, creyendo en la palabra. Habrá fructificación. El Señor ya nos bendijo. La barrera ya quitó. La barrera ya quitó. No podemos quedarnos quietos. No podemos quedarnos quietos. Salgamos a las calles a orar por las personas. Salgamos a las calles a orar por las personas. Salgamos a las calles a orar por las personas. Y trasladarla de reino. Y trasladarla de reino. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Por eso, hermano, amén, amén. Jesús es el Señor. Creemos que esa es la voluntad de Dios, que todos podamos hacerla. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Alabado sea el Señor, como compartía nuestro hermano. Hermano, el Señor nos decía que no podemos quedarnos quietos. Oh, Señor Jesús, disfrutando una vida agradable de iglesia en cuatro paredes. El Señor nos hablaba bien claro. Sino que necesitamos salir, hermano, a predicar el Evangelio. Oh, Señor Jesús. Hermano, el Señor nos hablaba algo muy serio en esta semana. Decía que, voy a leer aquí en Romanos 5:12 para darle allí claridad a esto. Dice, vemos un asunto muy serio en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, escuche bien, y por medio del pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire, allí dice, la muerte entró y se extendió a todos los hombres, según lo que dice este versículo. O sea, que por cada niño que nace, el reino de las tinieblas, el reino de la muerte se extiende. El Señor lo decía. De igual manera, el reino de la luz, el reino de la vida, cuando predicamos el Evangelio, escuche bien, y cada persona que se convierte, resulta es que el reino de Dios, el reino de la vida se extiende también. Por eso la necesidad es predicar el Evangelio. Señor Jesús, nos avanzamos un poquito. Señor decía, el pacto de Dios con el hombre. Ahora, este pacto surge o comienza después del diluvio. Escuche, ese pacto comienza es después del diluvio. Y el diluvio fue por causa de la maldad que está escrita en Génesis 6, versículo 1 en adelante. Señor Jesús, escuche bien. Entonces dice, la cual comprometía el cumplimiento del plan de Dios. ¿Por qué? Porque esa escena que vemos en Génesis 6, dice, allí produjo una raza desproporcionada. Escuche bien, hermano. El Señor nos hablaba, allí se vio la raza híbrida, el producto de dos naturalezas diferentes, distintas. Señor Jesús, si Dios no hubiera rápidamente, con premura, de hacer lo que hizo con el diluvio, esa sangre se extendería y comprometería el hombre que fue criado de una manera especial para contener la vida de Dios, expresar a Dios y representar a Dios, o sea, ejecutar la autoridad aquí en la tierra. Oh, Señor Jesús. Por otro lado, oh, Señor Jesús, dice, esa mezcla híbrida también comprometería la venida de Cristo como hombre nacido de mujer. ¿Se puede imaginar usted? Si hubiera seguido continuando esa mezcla. Por eso fue necesario de acabarla con el diluvio. Señor Jesús.
Ahora miremos, escuche, el diluvio no fue algo sencillo, hermano. Muchos lo toman y le cuentan como historia a los hijos para dormirlo, pero no fue así. Escuche, el Señor decía, dice, después del diluvio quedó algo en las personas, porque así es, algunas personas quedan traumatizadas de algo que sucede en la vida. En este caso sucedió algo grande, horrendo, como el diluvio. Entonces aquellas personas cuando veían la lluvia con tormenta, decía el hermano, enseguida se le llegaba en la mente, va a venir otro diluvio. Entonces, para traer calma y paz en el corazón de ellos, el Señor hizo un pacto con Noé enseguida, Señor Jesús. Y eso lo que vemos en el Génesis 9:16. Y dice así, estará el arco iris, hablando así, en las nubes, y yo lo veré, dice el Señor, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Aquí vemos que Dios decidió hacer un pacto no solamente con el ser humano, sino con toda la tierra. Y eso lo podemos ver ya por el tiempo en Génesis 9 en adelante hasta el 17, donde el Señor incluye los animales. Ese pacto, escuche bien, ese pacto está dentro del marco del arco iris. Y ese arco iris es la base de la señal de la fidelidad de Dios. Escuche, y el pacto que Dios hizo con Noé, oh Señor Jesús, Él prometió no volver a usar las aguas del diluvio para eliminar seres en la tierra. Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Mire, en Apocalipsis 4, versículo 3, la escena que marca la conclusión de la era continúa la señal de la fidelidad de Dios. ¿Cuál es esa señal? El arco iris. Oh Señor Jesús, como lo dice el mismo versículo. Cuando yo vea el arco iris me acordaré de ese pacto. Entonces no va a haber destrucción más por medio del diluvio. Y ya para terminar, dice, para precisar le voy a leer, dice, y el pacto del que está, y el aspecto del que está sentado es semejante a la piedra de jaspe y cornelina, y había alrededor del trono un arco iris. Aleluya, amén. Oh Señor Jesús. Y el 4 ya para terminar, dice así, el universo no está solo, hermano. Dios está sentado en el trono. Hay uno que está sentado en el trono. Dios está sentado en el trono. Dios está sentado en el trono. Él desea ejercer su gobierno sobre la tierra. Él desea ejercer su gobierno sobre la tierra. Que Dios lo bendiga. El pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé. Hermanos, unidos a este encargo que todos los hermanos han compartido. Hermano, y ya terminando. Hermano, lo importante aquí de todo esto es que hoy nosotros necesitamos ser gobernados por la palabra. Hoy la palabra debe estar haciendo un efecto en nosotros. Y ella debe estar gobernando nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, esa palabra no está gobernando nuestras vidas, vamos a cometer errores y errores graves. Vamos a cometer faltas. ¿Por qué? Por estar escaso de la palabra, por no disfrutar la palabra, por no permitir que el Señor me gobierne a través de la palabra, porque no hago inmersión, no disfruto la palabra, no cavo. Y al no cavar, a no estar cerca de la palabra profética, no voy a permitir que yo sea gobernado por la palabra. Y eso, hermano, fue lo que terminando el Señor nos mostraba a través de Can, el hijo menor de Noé, que cometió algo, hermano, de que expuso que la desnudez de
su padre. Hermano, ¿quién era Noé? Dios me gustaba que en la página 69 decía, aquí subrayé, decía, Dios estableció a Noé como la autoridad, dando así comienzo al gobierno del hombre en la tierra. Hermano, sabemos que en el Edén, hermano, Dios estaba con el hombre, hubo desobediencia, todo se arruinó. Hermano, pasaron muchas cosas, pero Dios comenzó a restablecer todas las cosas. Y dice que Dios estableció a Noé como la autoridad. Y dice, y como autoridad Noé era representativa de Dios, incluso ante posibles fallas, ante posibles fallos de Noé. Nadie tendría derecho a exponer la vida de Noé. Hermano, hoy esto es una advertencia para todos nosotros. Hoy nuestro corazón, hermano, debe ser un corazón puro. Hoy nosotros necesitamos ser libres de tener un corazón insatisfecho, un corazón rebelde, con rebeldía, hermano, en búsqueda de reconocimiento. El Señor nos hablaba todo eso. Hermano, y cuando nosotros tenemos un corazón sucio en esa condición, hermano, siempre vamos a estar en lo correcto y en lo equivocado. Siempre vamos a querer exponer. ¿Qué es desnudez? Es exponer, es hablar de la autoridad. Dice que Noé, aunque tenía fallas, hermano, pero nadie podía hablar de Noé. ¿Por qué? Porque Noé era establecido como la autoridad de Dios en la tierra. ¿Y dónde encontramos eso? Me gustaba que en Génesis 9, capítulo 9, versículo 23, dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de sus padres. Ya aquí ya no había desnudez en cuanto a Noé. Pero en el versículo 20 del capítulo 9 de Génesis, dice el Señor, y Can dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, y Can, que es el hijo menor, ahí es donde el Señor está apuntando que nosotros no podemos, hermano, tener insatisfacción en nuestro corazón. Por eso es importante ser gobernados por la palabra. Ser gobernados por la palabra. Ser gobernados por la palabra. Hermano, ser gobernado con la palabra es que usted entre con sencillez a la palabra, rumia, sea como un niño, usted no sabe nada, anhelando, hermano, un anhelo de seguir cavando, de disfrutar, de inculcar la palabra, de estar pegado a los likes, de estar pegado, hermano. Ahora viene la conferencia internacional, está pegado a la palabra, permitiendo que usted y yo seamos gobernados por la palabra, para que hoy nuestro corazón sea un corazón correcto, un corazón limpio, y no haya en nosotros insatisfacción, no haya odio, riña, celo, todas estas cosas. Y dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban, ¿qué? Afuera. Hermano, aquí vemos esta escena del peligro de exponer la desnudez de la autoridad. Hermano, el Señor nos libre cada día, que hoy, hermano, los hermanos que nos presiden, los hermanos que están al frente, hermano, hoy nosotros podamos ser uno, como esos valientes de David. Dios nos ha dado hermanos que están al frente, que lo han dejado todo, entregan su vida. Posiblemente tengan falla como estaba aquí, pero ni usted ni yo somos nadie para estar hablando de la autoridad. Y termino ya para darle paso a nuestro hermano Antonio, ya para ir culminando. Hermano, cuando Can expuso la desnudez de su padre, dice aquí, dice, si hubiera sido cualquier otra persona, esto podría haber sido menos grave. Pero dado que Noé era la máxima autoridad sobre los seres humanos en aquel tiempo, Can se rebeló contra la autoridad que Dios había establecido. Ahora dice, ¿qué significa exponer la desnudez? Mire, ¿qué significa? Significa exponer la debilidad de la autoridad designada por Dios. Quien hace esto suele tener una intención impura. Cuando alguien expone una autoridad, desea liberarse de la sumisión a ella. Generalmente lo hace para disminuir el poder de la autoridad y así tener mayor influencia ante los demás. Esto es rebelión. Hermano, ¿qué pasa cuando yo expongo? Hermano, entro en rebelión. ¿Qué pasó con Aarón y María? Hermano, con cuanto a Moisés,
Hermano, dice que María, ¿qué? Le dio lepra. Hermano, eso habla de rebelión. Hermano, desobediencia. No tomemos ese camino. Tomemos el camino de la bendición, de ser uno con la palabra, de ser uno con las autoridades que Dios nos ha dado. Hermano, así es la manera que podemos avanzar. Vamos a amar, Señor, a la palabra, a los guerreros que están al frente. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Qué principio tan importante este que el Señor nos ha mostrado de respetar las autoridades, reconocer las autoridades colocadas por Dios, porque esto trae, hermano, una bendición importante para todos nosotros. Sin embargo, aquel que atenta, aquel que es en contra, desnuda la autoridad, hermano, aquel que critica la autoridad, aquel que habla en contra de la autoridad, vemos que los resultados no han sido positivos, han sido más bien de maldición, han sido más bien, hermano, de que, Dios mío, Dios es en contra de todo esto. Entonces no seamos aquellos que están en contra del Señor, ¿sí?, de lo que Dios ha dispuesto, sino aquellos que más bien se unen al corazón de Dios. Esto es un principio que todos estamos aprendiendo y que en todo, a lo largo de la palabra, de la Biblia, hemos visto los ejemplos que no ha resultado bien para todo aquel que, hermano, atenta contra la autoridad de Dios, la autoridad que Dios ha colocado. Y todos estamos sometidos, hermanos, en este principio. Todos tenemos, Dios ha colocado autoridades en nuestras vidas, ¿sí?, no solamente espirituales, sino también humanas, y es un principio que debemos aprender para ser bendecidos por parte del Señor. Amén. Recordemos que el Señor está preparando un ejército que lucha por el reino. Pero usted y yo vamos a encontrarnos, ¿sí? Dios ha colocado autoridades que nos están ayudando, que nos están ahí, que están cooperando, ¿sí? Algunos son menores que nosotros, otros son mayores, pero es la voluntad de Dios, así lo ha dispuesto el Señor. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Unirnos a Él, amén. Unirnos, amén. Inclusive cuando no estén alineados al Señor, como vemos este caso que vamos a ver, en el caso de Saúl. Saúl, uno de los ejemplos que el Señor nos colocó acá de reconocer autoridad es David. Recordemos que David, antes de ser rey, era un muchacho que fue ungido para ser rey por esta actitud que tuvo Saúl antes de que el Señor había dado una orden a Saúl cuando era rey. Era un rey que era ungido por Dios, por medio del profeta Samuel. Sin embargo, cuando Dios le dio la instrucción de acabar, ¿sí?, con Amalek, ¿sí?, todo lo que poseía Amalek, todo, personas, ganado, todo, hermano, animales, él, ¿qué hizo? Él fue, en esa ocasión, él fue y obedeció en esa parte de ir a la guerra. Sin embargo, él retuvo lo más valioso de Amalek, al rey y lo mejor del ganado. Esto es equivalente, hermano, esta desobediencia, porque esto fue que desobedeció al hablar de Dios. Al desobedecer, el Señor rechazó a Saúl. Recordemos que Saúl era el rey. Sin embargo, por desobedecer, el Señor lo rechazó. Perdió el reinado. Esto es un principio importante, hermanos, si el Señor, de obedecer la palabra del Señor. Por un lado, necesitamos obedecer. Aquel que obedece, hermano, es bendecido por Dios. Aquel que desobedece, inclusive, retener algo, hermano, de nosotros. Esto es desobediencia. Si el Señor nos ha puesto a servir, hermanos, sirvamos como el Señor nos ha mostrado cómo servir, con las herramientas, con esto, con aquello, ¿sí?, con todo lo que el Señor nos ha dado. Vamos a dejar nuestras preferencias, nuestras maneras, no vamos a retenerlas. Vamos a servir como el Señor lo ha dispuesto. De manera práctica, muchas veces nosotros retenemos hasta
métodos viejos, antiguos o métodos que nos gustan a nosotros, cuando el Señor ya nos ha mostrado cómo servir con casa adolescente, con el Ven y Ve, con la predicación del Evangelio, cómo el Señor nos está, hermano, renovando con las cámaras de energización, la manera de pastorear con las cámaras de energización, todo lo que el Señor ha traído, hermano, vamos a obedecer. Vamos a obedecer la palabra del Señor. Saúl, ¿qué hizo? Retuvo al rey, que era elocuente, podía ser consejero. Si lo retuvo fue por algo, vio algo positivo a su parecer. Sin embargo, para Dios no contó eso. Por eso David, el Señor lo unge para ser rey. Sin embargo, Saúl no había renunciado a su reinado. Retuvo todavía su reinado a pesar de que Dios lo había rechazado. Pero David, a pesar de que fue ungido para ser rey, hermano, él no atentó. Él no se fue en contra de la autoridad, ¿sí? Más bien, como lo vemos aquí en 1 Samuel, porque él tuvo varias oportunidades, porque Saúl, luego que él es ungido un año más tarde, el Señor le da esta victoria con Goliat, algo, Dios mío, que se vio la mano de Dios allí sobre David, y el rey sintió celos. El rey sabía que ya Dios no estaba con él, sino que David era el próximo a ser el rey. Por eso él tuvo celos y buscó en varias ocasiones de matar a David. Sin embargo, David, aunque tuvo la oportunidad en varias ocasiones, ¿sí?, de atentar contra la vida de Saúl, hermano, mire lo que expresó en 1 Samuel 24:6, perdón. Dice: y dijo a sus hombres, porque ahí David estaba escondido con sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Mire, Jehová me guarde de hacer cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Entonces nosotros vamos a tener situaciones en las que usted y yo vamos a ser probados, porque nuestras autoridades no son perfectos. Son personas que también están luchando, buscando, hermano, reinar con el Señor, servir al Señor. Tienen sus defectos porque no son perfectos. Ahí usted y yo vamos a ser probados. Si criticamos, si los desnudamos desnudar es exponer sus debilidades, como el Señor nos mostraba con el compartir del hermano Henry. ¿Sí? Exponer las debilidades. ¿Tienen debilidades? Claro que tienen debilidades, pero son los ungidos del Señor. Son los que Dios ha colocado. Entonces, matar allí significa hablar mal de ellos. Si usted y yo escuchamos, sentimos en nuestro corazón, hermano, rechace ese pensamiento de parte de Satanás, que es para, hermano, interrumpir el proceso que usted y yo estamos teniendo para reinar con el Señor. Recordemos que estamos en el proceso de reinar, pero esto nos puede costar el reinado. También podemos tener la experiencia de que hermanos están insatisfechos, mire, por cualquier sea la motivación, y van a hablar mal de la autoridad. ¿De quién? De ese hermano coordinador, de ese hermano de servicio, de ese hermano que está allí como hermano responsable, del apóstol Pedro, de todos los hermanos que son autoridad. Inclusive, jóvenes, de sus papás son las autoridades, son nuestras autoridades. Entonces, ¿tienen defectos? ¿Tienen debilidades? Sí, pero son las autoridades que Dios ha colocado en nuestra vida. Tenemos también nuestros jefes laborales. Esto es práctico, hermano. Cuando seamos tentados en hablar o alguien quiera hablar mal de nuestras autoridades, que el Señor pueda producir en nosotros este mismo pensamiento, este mismo sentir de David. Que el Señor, Jehová me guarde, que Dios me guarde de hacer tal cosa. ¿De qué? De hablar mal, de exponer debilidades, ¿sí? Sino más bien, hermano, de honrar, de respetar y dejar que el Señor haga el trabajo que tiene que hacer. Eso es si el Señor quita y coloca. Amén. Nosotros respetamos este principio, nos unimos a este principio, hermano, de honrar, hermano, de respetar, de reconocer cuáles son las autoridades que Dios ha colocado en nuestras vidas. Amén. Porque, mire, el Señor necesita de guerreros, necesita de este ejército con un corazón puro. Mire que luego que David es escogido como rey, con esos que los acompañaba, guerreros también, unidos al corazón de David, esos que, hermanos, tal vez para los ortodoxos, para los que creían quién era quien debía reinar,
¿sí? Una línea específica, unas personas específicas. No, era todo lo contrario a eso. ¿Quiénes acompañaban al rey David allí? Dice que estaban los que no tenían ninguna preparación. Esto fue una luz que ganamos también allí. Aquellos que estaban endeudados, aquellos que eran amargados de espíritu, aquellos afligidos. ¿Qué le parece ese grupo de personas que acompañaban al rey? Esos somos nosotros. Eso que tal vez no tenemos las calificaciones ortodoxas para, hermano, predicar el evangelio, para servir al Señor. Aquellos que están endeudados, hermano, aquellos que están amargados por diversas situaciones. Pero el Señor está limpiándonos de todo esto. Amén. Lo más importante es que tenemos un corazón para servir al Señor. Un corazón que ama lo que el Señor ama. Amén. Y allí estamos. Por eso este sábado tenemos la oportunidad, hermano, de amar lo que el Señor ama, con todo el ejército, con todo el TCI. Juntos vamos a predicar el evangelio como esos valientes de David. Amén. Que luchan por el reino. Mire que luego que David con su ejército vencen al Jabuseo y al Cananeo, porque eran, esto hoy en la práctica, hermano, es esa vida de alma. Todo esto que se opone para que el ejército de Dios no aparezca. Amén. Es ese orgullo que está en nosotros también. ¿Qué decían los abuseos? Que hasta un cojo, hasta un tuerto, hermano, podía detener este ejército, mostrando que lo más, entre comillas, lo más débil del reino de ellos podía detener este ejército. ¿Cómo les parece ese orgullo? Pero, hermano, el Señor está con nosotros. Amén. Aquí podemos ver cómo por la palabra, ¿sí? No es por nuestra fuerza, no es por nuestro grado de preparación, sino porque, como el rey David hacía, confiaba profundamente en el Señor. Por haber confiado profundamente en el Señor, pudo vencer, hermano, a Goliat, pudo vencer a ese ejército, porque él sabía que él no tenía la fuerza. La fuerza venía del Señor. Amén. Entonces nosotros vamos a luchar por este corazón, hermano, por esta actitud. Amén. Somos Sión, aquellos que luchan por el reino, aquellos que no dependen de su fuerza, sino que confían en el Señor. Aleluya. Porque el Señor, hermano, no cuenta con estos orgullosos. Él cuenta con aquellos, hermanos, que reconocen que la fuerza viene del Señor. Aleluya. Que el poder viene del Señor. El Señor cuenta con usted y cuenta conmigo. Jesucristo es el Señor. Aleluya, amén. Ahora, hermano, vamos a escuchar unos breves anuncios para que terminemos con este encargo tan precioso. Jesucristo es el Señor. Amén. Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús. La bendición llegó a nosotros, no la despreciemos más. Por un plato de comida nunca la voy a cambiar. Nunca la voy a cambiar, nunca la voy a cambiar, nunca la voy a cambiar. Soy bendecido. Oh, 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 Señor Jesús, amén, amén, amén. Oh, Señor Jesús, amén. Amén, amén, amén. Jesús es el Señor. Oh, Señor Jesús. Madre Iglesia, este domingo, aleluya. Tenemos una gran fiesta. Amén, el partimiento del pan, donde hacemos memoria de todo lo que el Señor hizo por usted y por mí. Hermano, Dios quiere encabezar todas las cosas y lo va a hacer a través de su iglesia. Usted es importante, hermano, este domingo. Hermano, su corazón debe estar puesto para la urgencia que hay en el corazón de Dios. No podemos faltar, hermano, traer los diezmos, votos, ofrendas, pero un corazón dispuesto para servir. Hermano, y también nos llegó comida. Este lunes iniciamos, aleluya. La dirección, no podemos andar a la deriva. No, hermano. Hay una palabra, hermano, que da dirección. Esa palabra que necesita usted y mi familia. Jesús es el Señor. Amén, Señor Jesús. Hermano, también tenemos casa adolescente. Aleluya. Hermano, necesitamos estar alegres por esta herramienta. Hermano, y este sábado va a haber algo muy especial. Porque la casa adolescente inicia a las 8 de la mañana. Pero la fiesta sigue. Hermano, esta fiesta se dirige también a la predicación, a los 10 sectores. Hermano, por eso la casa adolescente es de 8 de la mañana a 6 p.m. Esto va a ser una fiesta grande. Los adolescentes vienen a casa adolescente a tener un ágape, a disfrutar del Señor para después salir a la guerra. Hermano, por eso necesitamos incentivar, hermano, que ningún adolescente del sector, aún su hijo, no puede quedarse. Todos debemos participar.
debemos participar. Debemos participar. Debemos participar. Amén, hermanos. Predicación del Evangelio. Los 10 sectores, hermanos. Vamos a salir ese día, este sábado ya, hermanos. Todos vamos a salir a predicar el Evangelio a todas esas calles donde vivimos nosotros. La familia, el amigo, hermano. Vamos a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas del Señor a cada familia, a cada hogar. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Aleluya. Hermano, la bendición llegó a nosotros. La bendición llegó a nosotros. La bendición llegó a nosotros. Amado hermano, este sábado tenemos la oportunidad de participar en el aseo del local. ¡Amén! Servicio de aseo. ¡Amén! Hermano, la bendición llegó a nosotros. No la despreciemos más. Hermano, este servicio que le parezca deshonroso es el más elevado. El aseo, servirle en amor a los hermanos, a la iglesia. Por eso, no se queden en la comodidad de la casa, hermano. Vamos a valorar esto. Vamos a venir todos unidos en amor, sintiendo lo mismo. Aleluya. Gana la bendición, gana la bendición. Alegría, alegría, que en nosotros se expresa Dios de fiesta. Su hablar es alegría, alegría. Oh, 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 oh. Oh, 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 de fiesta, su hablar es alegría, alegría. Dios de fiesta, su hablar es alegría, alegría, que en nosotros se expresa. Aleluya.